Bien, comienza Parada 2, esa cita obligada a través de Multimedios Teleradio América, la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. El saludo para Yanit Filpo. Saludo, Yanit. Saludos, Francis, gracias por acompañarnos como siempre aquí en este espacio Parada 12, del cual tengo el privilegio de integrarme junto con Francis Javier, que ha sido un compañero de toda la vida. Exacto. En los medios, y aquí aportar mi granito de arena para la sociedad. Bien, vamos a comenzar el programa con esa nota cristiana, escuchando la palabra de Dios. Que en este día está tomado del evangelista San Juan. El mensaje es el siguiente, leemos. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel a quien se dijo: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Sí, siempre tenemos que tener esa alabanza al Señor, porque definitivamente en estos tiempos necesitamos ese componente espiritual tan necesario en el ser humano, ¿verdad, Yanil? Sí, señor, iniciando con la palabra de Dios, pues para poder pedir a Dios, valga la redundancia, que nos dé inteligencia para manejar estos temas como el que tenemos hoy aquí en este programa Parada 12, Francis. Bien, vamos a una canción, ¿verdad? Para una interpretación rápida, y entonces vamos a pausar y luego venimos ya con el tema. Eres mi hermano del alma, realmente la mía. En todo camino encontrado estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún, tienes alma de mí. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos duros momentos. Cambiaste por fuertes que fueran los vientos, pues tu corazón una casa de puertas abiertas. Eres realmente más cierto que una incierta. No es preciso ni decir todo esto que te digo. Eres bueno así sentir, eres mi gran amigo. Ni decir todo esto que te digo. Eres bueno así sentir, eres tú mi gran amigo.
Bueno, señores, y nosotros continuamos aquí en su programa Parada 12, agradeciendo, por supuesto, que se mantengan en sintonía con nosotros para que puedan disfrutar del tema que tenemos preparados hoy para todos ustedes a raíz de todos los acontecimientos que han estado sucediendo aquí en la República Dominicana. Hoy vamos a hablar de abuso sexual infantil, un tema delicado, un tema que nos concierne a todos porque la mayoría de las personas aquí en República Dominicana tenemos hijos, hembras y varones, y para ellos contamos con dos especialistas en la materia. Está con nosotros en esta mañana la doctora Celinés Madera, del Centro de Capacitación Terapéutico de Autoayuda. Con ella vamos a hablar de lo que significa la parte psicológica para una persona cometer un abuso infantil y todo lo que conlleva esto. Asimismo, está con nosotros el doctor Mario Espinal Saldaña. Él labora para el Centro Médico Gascue y nosotros también sabemos que para todo el país. Así que a los dos les damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos a tocar un tema que, si bien es delicado, es importante que se hable a través de los medios de comunicación. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Yo realmente agradezco este tipo de invitación porque de esa manera contribuimos, ¿no, la doctora? Claro, Contribuimos a que el pueblo tenga un poquito más de conocimiento de las repercusiones y la gravedad de un fenómeno como es el abuso infantil en todas sus vertientes. Así es. Doctor, ya entrando en materia, ¿a qué podemos llamar abuso sexual infantil? Bueno, realmente una definición que pueda abarcar totalmente el fenómeno sería un abuso en términos psicológicos, conductuales, cognitivos, es decir, se abusa de una persona que no solamente va a recibir el trauma, el abuso momentáneo, sino que lo más pecaminoso es la repercusión. No una repercusión inmediata, sino mediata también, a largo tiempo, que es cuando nosotros recibimos el caso. Quizá los que me están oyendo sepan que más del 50% de los trastornos psicológicos y psiquiátricos y de enfermedades físicas, en el fondo, cuando se examina la biografía de esa persona, en el fondo allá, cuando tenía 8 años, 11 años, 12 años, hubo un abuso. Y peor todavía si fue abuso sexual, porque cuando es sexual, la rehabilitación de la repercusión dura toda la vida. Así es. Quizás nunca esa persona llegue a rehabilitarse. ¿Y cuáles son las consecuencias? La doctora muy bien lo sabe. Nos llegan con ansiedades, depresiones, problemas del sueño, llantos sin motivación, personas que lo tienen todo y son verdaderamente infelices, pero es la repercusión del abuso sexual infantil cuando tenía quizá 5 o 6 años. Fíjese, yo quiero señalar la siguiente anécdota. Un amigo me dice que él fue abusado sexualmente por una mujer cuando él tenía aproximadamente 9 años. Y él todavía se recuerda de eso, pero no se recuerda eso, pero no en forma agradable, sino como una especie como de trauma. Ahora, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿El abuso infantil se puede dar con consentimiento del menor? Es que un menor no puede tener consentimiento. Bueno, te puedo decir que es prácticamente no. Porque el menor en realidad no tiene el control en esos momentos de lo que son sus emociones, de lo que son sus sentimientos. Tampoco sabe de una forma clara y precisa, poder precisar si es malo o es bueno. O sea, lo que comienza en ese momento es aprender de una manera errónea cuál es la manera de acercarse o de demostrar un afecto con relación a lo que es el sexo opuesto. Por eso es difícil que podamos decir, para no decir imposible,
que el niño sepa exactamente Okay. que está siendo abusado o que está siendo maltratado. O sea, no es tan fácil. El niño cuando está en una edad temprana, no es como nosotros los adultos que podemos ponerles nombres a las emociones y sabemos diferenciar el bien y el mal, o sabemos decirlo o diferenciar lo que nos puede causar daño o no. En este caso el niño es muy manipulable y nos podemos dar cuenta también en la situación en la cual el niño por lo regular es abusado, maltratado por una persona cercana, en el cual él no tiene tanto control con relación a decir no me pongas la mano, no me beses, no me toques, porque para él esa es la manera de recibir afecto, porque eso es lo que está aprendiendo. Entonces no es fácil que el niño sepa decir yo voy a conceder o voy a concederte el permiso de hacerlo. Pero en el caso de los adolescentes, ya ahí es un poquito más, sí, ya hay un poquito, pero también es manipulable. Recuerda que cuando... es una relación muy asimétrica, ¿no? Exactamente. Y que es el primer factor importante en esto, es que son agredidos o violentados por personas que son conocidas. Entonces son personas que ellos entienden que no le van a causar daño, son personas que ellos entienden que están haciendo algo bueno o algo correcto, a diferencia de lo que en realidad es el hecho. Así es. Para cualquiera de nuestros invitados, la doctora Madera, el doctor Espinal, nosotros para edificar un poco tal vez a los padres, porque como bien decía la doctora, todo inicia, la mayoría de los casos inicia con personas cercanas. Sin embargo, nuestros niños, en el caso mío, por ejemplo, que tengo menores de edad, pueden estar viviendo una situación como esta y nosotros en la casa no detectarlo, sino a través de los síntomas que enumeró el doctor hace un ratito. ¿Cómo nosotros, los padres, podemos, por ejemplo, detectar, bueno, está sucediendo algo con nuestros hijos? Sí. Adelante, doctor. Cualquier conducta extraña que de repente usted vea en sus niños, inmediatamente investiga. Usted puede al niño de una manera inteligente sacarle de su situación, tratar la situación que lo está embargando. Un niño muy alegre, un niño que va a la escuela, que de repente ya pierde el apetito, que ya no quiera jugar con sus hermanitos, que se esté encerrando, que esté tomando ya es una conducta que está un poquito llamativa, una conducta un poquito peculiar. Entonces ahí están los padres o los tutores para investigar qué está sucediendo con el niño. Así es. O sea, en realidad el niño cuando hace cambios bruscos de conducta, algo le está pasando. Nosotros como padres entonces tenemos que estar vigilantes para ver esos tipos de cambios de conducta. El niño de esa manera es que expresa cuando se siente mal, cuando está incómodo, cuando no le agrada lo que está viendo, lo que está sintiendo. Es simplemente estar atento, estar vigilante con relación a estos tipos de cambios de comportamiento. Y lo que es mejor es que los padres estén vigilando quiénes van a la casa, cuáles familiares, tíos, primos, hasta hermanos van a la casa. Si bien establece el Código del Menor, disculpa Francis, que los padres somos los responsables de dar seguimiento y de la protección del menor, también es cierto que nuestros hijos ya en esta etapa están en otros ambientes, están en las escuelas, están en las escuelas de música, están en el deporte, o sea, están en otros ambientes que ya en el año 2020 pues prácticamente llegamos junto a la casa en horas de la noche, entonces es un poco difícil controlar esa situación. ¿Es así, doctora? Pero el niño tiene señales que son muy detectables, en el sentido de que, por ejemplo, el niño que ya comienza a tener problemas con el sueño, o sea, cambio de esos comportamientos que para él eran habituales hacerlo, era su patrón de conducta, y ya comienza a cambiarlo de una manera repentina o de una manera muy marcada, pues entonces esos cambios del sueño, donde el niño comienza a tener pesadillas, el niño comienza a sentir que lo están persiguiendo, que lo están agarrando, o sea, ese tipo de sueño, comienza a soñar con monstruos
o comienza a soñar con personas que le están haciendo daño, pues ya por ahí podemos comenzar. También podemos ver a los niños cuando comienzan a tener cambio en la alimentación, no quieren comer, no quieren hacer cosas que antes para ellos les resultaban agradables y que eran las preferidas en el día a día, pues ya no quieren hacerlo. Cuando comienzan a tener temor de acercarse a una persona en específico, eso es una señal, porque ya nos está diciendo no quiero tener contacto con esa persona. O cuando ya comienzan a tener problemas, si es en el ámbito escolar, no quieren ir a la escuela, no quieren estar con ese profesor, o dice que ese profesor es malo, o esa compañera es mala. O sea, todo este tipo de cosas, todo este tipo de información y de detalles, tenemos que estar entonces en cuenta, o tomarlo en cuenta, aunque no estemos las 24 horas del día con el niño. Doctora, muchas veces los padres, ese tipo de señales, pues, no lo observan, no se dan cuenta. Pero entonces tenemos los profesores. Los profesores juegan un papel, sus maestros, Sí. Sus entrenadores físicos, juegan Los un papel psicólogos en la escuela. en la detección del abuso Claro que sexual sí, infantil. como decía nuestra amiga acá, es prácticamente los niños pasan la mayoría del tiempo con los profesores más que con los mismos padres, porque se pasan horas eternas y ahora con esto de la tanda extendida, pues entonces se pasa prácticamente el día completo con los profesores o con algún tutor dentro de la escuela. Y ellos son parte de lo que es ese sistema de observación que se debe de tener, y por lo tanto ellos pueden avisar o dar la señal a los padres de que algo está pasando por el cambio de comportamiento. También este tipo de situaciones en los niños puede traer problemas de concentración, problemas de atención, problemas de lo que es el desarrollo y el funcionamiento normal del niño dentro de la escuela. Es correcto. Hay un elemento que me gustaría señalar ahí, siguiendo los pasos de la doctora, y es la violación repetitiva. Es la violación no solamente por una persona, sino por varias personas. Okay. Y es también el caso del incesto. Es decir, que son situaciones de abuso sexual infantil muy graves, muy devastadoras, Sí. Sí. hasta el punto, y eso está demostrado, el desarrollo cerebral se transforma. Y hay estructuras que se hacen hasta atróficas, y usted ve por ahí personas con comportamientos muy llamativos, pero fuera de la normalidad. Eso fueron quizás víctimas de un acoso o de un abuso sexual. Oiga lo que digo, acoso o abuso. Abuso sexual, Exacto. sí. Porque son diferentes, Sí. diferentes situaciones. Pero la repercusión psicológica Es la puede misma. ser la misma. Sí. Doctora, ¿cuál es el rango de edad más o menos de este tipo de patología? Si así se puede llamar, ¿verdad? Sí. Cuando- O sea, las Sí, claro, consecuencias sí. psicológicas ya se forman en patología. Exacto. Entonces, el rango de edad. Bueno, sí, más o menos lo que tenemos nosotros conocimiento con relación a las estadísticas que se han publicado es que están entre los 5 y los 12, 13 años. 13 años. Exactamente. Ese es el rango de niños que han sido o que han reportado, porque tenemos dos situaciones difíciles en nuestro país, y es lo que se reporta y lo que no se reporta. Sí. Entonces, en lo que se han reportado oscila entre los 5 y los 13 años. Sí, como un dato a lo que usted dice, se dice que solamente el 10% Exactamente. de las violaciones de niños llega a la justicia. La mayoría es. Queda, en la sobre unidad. todo hay si su el registro, agresor, claro, su exacto, registro. hay su registro. Por ejemplo, antes de iniciarse el programa, estaba conversando con la doctora de cifras que daba la Procuraduría en los años 2014, 2015, 2016. Ahora, son cifras que van aumentando exponencialmente hasta el punto que, por ejemplo, fueron registrados unos 2.300 casos en el año 14. Mucho. En el 14, Sí. ya estamos en el 20. Así es. Yo me atrevo a decir que esa cifra está cuadruplicada, seguro que sí. Entonces, ¿dónde van a ir esos pequeños enfermos
Ay, Dios. ¿Dónde está la prevención de esos trastornos? No existe prácticamente en nuestro país. Era lo que hablábamos fuera, que la parte curativa, intentamos parte curativa, Sí. pero una violación sexual a un infante le va a destruir la vida, y esa distorsión psicológica, psiquiátrica, va a ser permanentemente ahí, haciendo de él que tenga una funcionabilidad social alterada. Doctores, si bien es cierto que me apena mucho tener que poner como ejemplo todos esos casos que prácticamente han desgarrado la sociedad con relación a la violación infantil, el caso de esta niña de 4 años, por ejemplo, uno de los últimos casos que un padre violó a sus 3 hijas, 2 de ellas están embarazadas, entre otros cientos de casos que uno puede citar como ejemplo de esto. Es un trastorno familiar, social, y si bien nosotros hemos querido manejarlo acá en el programa desde el punto de vista patológico, como decía Francis, no tanto en la parte legal, porque ese es otro tema. ¿Qué hacer entonces ya después que el niño le sucede este evento, después que el niño tiene este trauma? No solo el niño y la familia. Claro. O sea, cómo manejar, a quién acudir, cómo llevar a cabo la convivencia de ahí en adelante, que como dice el doctor Espinal, le cambia totalmente la vida. No, lo mejor sería, escúchame doctora, que nosotros el fenómeno lo viéramos un poquito más atrás. Ok. Adelante. El que viola. ¿Quién es el que agresor? viola? El agresor. El pedofílico. El pederasta, como le llaman a alguna cosa. ¿Quién es ese señor? ¿Qué tipo de patología alberga este señor para llevarlo a sentir placer con personas inmaduras? Personas inmaduras, ellos lo objetivizan en los niños, en los infantes, pero también en el fondo son verdaderos psicópatas. Claro. Es que hacen daño, y hacen daño perdurable. Y estas son personas que de por sí mismas son enfermas. El pederasta es un enfermo. Todo ese tipo de pedofilia, es decir, los que acechan, los brecheros, los que violan ancianos, ancianas, todo eso es algo que lo podemos calificar de conducta pedofílica y que hacen daño, y daño irreversible. Tenía yo una conversación anoche. Perdón, una pregunta. ¿Hay una diferencia entre pedófilo y pederasta? Pederasta, Sí. Técnicamente todo es pedofilia, sí, es lo mismo. Ahora, hay términos que se hacen anecdóticos, folclóricos, y llaman pederasta. Ahora bien, hay un pedofílico que ha violado sexualmente al niño, y por no sentir culpa, y si se le ofrece la ocasión de volver al mismo niño o a otro niño, por no tener ninguna culpabilidad, entonces nosotros lo catalogamos como un verdadero psicópata. Ok, magnífico. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona adulta? Y la pregunta directa al psiquiatra, porque ya esto pasa de los psicólogos, ya es así, doctora, ya este nivel pasa a la parte psiquiátrica. Sí, pero hay una parte social que también tenemos que tomarla en cuenta. Adelante, que no se doctora. toma en cuenta. Y es que la mayoría de estas personas, de estos agresores, también en algún momento de su vida sufrieron algún episodio o algún evento en el cual también fueron traumáticos para ellos. Entonces esa fue la manera que ellos aprendieron a poder demostrar su cariño, a poder demostrar su amor hacia una persona, y es la manera en la cual ellos dentro de su cerebro conciben que es lo que se debe de hacer. Por eso la mayoría de estas personas, ya científicamente se ha comprobado que han sido abusados y maltratados en su niñez también, o que vienen de padres que también fueron abusados y maltratados. O sea que el asunto no es tan sencillo, y el asunto no es nada más patológico. Hay un conjunto de factores que se juntan en este tipo de problemas, que en realidad para poder
llegar a lo que sería la prevención, que sería lo ideal, pues entonces tendríamos que ver todos los aspectos juntos, antes de poder patolizar lo que sería una conducta u otra. Bien, señores, vamos a continuar con el desarrollo del programa, pero antes vamos a escuchar una interpretación alusiva, ¿verdad? Buscar solución. Al tema. Soluciones personales y sociales. ¿Qué tú estás haciendo para solucionar esto? Nosotros estamos tratando de buscar una solución. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre el andar. Nunca perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como bombas de amor. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que un día puede volver a visitar. Caminante, no hay camino sino esteras en el mar. Y hace un tiempo en este lugar las rosas se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, como golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bien, vamos a continuar con este tema tan desgarrador, tan traumatizante, que es el abuso sexual infantil. Doctor, ¿qué tan difícil es para un menor de sexo masculino denunciar que está siendo violado? Es una situación muy difícil porque es una situación traumática. Es un trauma Doble. que permanece. Y es muy difícil para el infante revelarlo cuando nota especialmente que el abusador es su tío, es su primo, Ok, o podría ser hasta su propio hermano. ok. Entonces, esas son situaciones muy delicadas. Ahora, desde el punto de vista psicológico se manifiesta. Usted ve el cambio de conducta, el cambio de las emociones del infante. Entonces, usted tiene pista. Ahora, de que él lo verbalice, hay situaciones en que ellos lo verbalizan una vez que ya ellos no pueden más, Ok. o que son abusados repetidamente, ellos lo verbalizan. O se lo dicen a un amiguito, o se lo dicen a la profesora, o a la madre se lo pueden decir muchas veces. Hay un caso cruel que pasó en estos días, de un señor de nacionalidad de nuestros vecinos que violó a una muchacha, porque también eso genera trauma, aunque estamos hablando de los infantes, las muchachas violadas. Y para que no notaran las huellas del abuso, buscó una sustancia y se la penetró a la vagina. Qué barbaridad. La destruyó doblemente. Eso pasó en estos días. Sí. Pero también Aquí. vi una información desgarradora de un extranjero también del vecino país que violó a una niña de 2 años. Así es. Es decir, que son cosas traumáticas, horrorosas. Mira, hay una parte que debemos de tomar mucho en cuenta y es con lo que decía el doctor de cómo los niños lo pueden o a quiénes se lo deben de informar. Lo importante de esto es que cuando los niños lo expresen,
si llega a tener la oportunidad de expresarlo, que no lo tomemos tan a la ligera. Porque a veces los niños lo dicen, los niños lo manifiestan y entonces no le hacemos casos. A veces hay niños que se lo dicen a su mamá y a su papá y no le hacen caso, no le creen. Entonces esto lo que crea es mayor confusión en el niño y aparte de eso miedo, porque entonces si papá está abusando de mí, yo se lo digo a mi mamá y mi mamá no me cree, pues entonces automáticamente el niño se cierra. Y para él es muchísimo más difícil decirlo, porque supuestamente las personas que tienen que protegerlo, que tienen que cuidarlo, ¿verdad? Y que tienen que velar de que nada malo le pase, son las personas que lo están agrediendo en ese momento. Pero peor aún, su mamá, que supuestamente es la persona que tiene que darle todo este sentimiento de amor, de cariño, de compenetración con él, pues entonces no le cree. El niño en ese sentido se siente totalmente abandonado, totalmente ha perdido dos cosas, su integridad física, psicológica, y ha perdido el hogar. Exacto. Porque ya no confía en ese hogar. Hay un dato que quiero compartirlo con ustedes y creo que debe ser esclarecido. ¿Qué % de esas denuncias son falsas? Bueno, sí, es un poquito difícil esa pregunta, porque si no tenemos estadísticas de las que son ciertas, pues entonces será un poquito más complicado tener estadísticas de las que son falsas. Ahora bien, en ese sentido me imagino que la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes deben de cumplir con lo que sería un protocolo en lo cual se haga una investigación, tanto en el ambiente escolar como en el ambiente familiar, para poder determinar cuál es la realidad del niño y cuál es la realidad de lo que sería la estabilidad psicológica de los dos padres. Porque aquí se está dando un caso y es que la mayoría de estas denuncias no son dirigidas de la manera correcta. Por lo tanto, siempre el hombre va a ser el agresor, sin importar quién sea la madre o quién sea o cómo sea la estabilidad de la madre, o la madre va a ser siempre la que tenga la custodia de los hijos, sin importar la estabilidad psicológica o emocional de la madre. O sea, esa investigación se debería de hacer precisa, concisa, para que la información llegue y se pueda tomar la mejor decisión, contando con lo que es la integridad del mismo niño. Hay una gran realidad social en lo que dice la doctora. Hay un panorama de nuestras adolescentes. El 35% de los embarazos de nuestro país provienen de adolescentes. Entonces, esos niños, ¿quién los cría? ¿A dónde van? Van quizás con la abuela, porque la mamá se tiene que ir a trabajar. El padre no existe en esos hogares. Hay que contabilizar cómo que se están criando esos niños en nuestros barrios, en nuestros campos, cómo se están criando y qué traumas reciben ellos a través de esa condición de vida. Un niño como esos que se ven que salen a los campos a jugar, salen a ser mandados. Bueno, tenemos el caso de la última de Janel, que salió a comprar algo. La mandaron a las 10 de la noche, sabe Dios sin luz, sabe Dios un colmado lejos. Ella se le olvidó y volvió a la casa. Y la madre inconscientemente la obligó a que fuera otra vez. Doctor, pero hay un hecho, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi mamá me daba 10 centavos y yo iba a comprar un bolón, yo con 5 años o 6 años, al colmado, que quedaba muy cerca. ¿Usted no cree que también no podemos, no se ha exagerado en ese sentido, de que la madre se descuidó y además, fíjese que lo que cometen la violación, esa horrenda violación, son personas que iban a la casa? Claro. Es decir, que ya es muy posible que ya la niña hubiese sido ya manipulada sexualmente tiempo atrás. Es posible, pero también es posible que muchas de las enfermedades que en el futuro la persona traumatizada sufre, venga de ese hecho. Es que no es simplemente una penetración o un roce de mano o de dedo. Es que usted le rompe
el desarrollo, la evolución psicológica normal de una persona con ese tipo de acción. Ahora, estamos hablando de violaciones sexuales. Hay otro tipo de violaciones, violaciones de derechos, que esas transmiten también y tienen repercusión en el individuo, que luego en el futuro usted se va a dar cuenta del muchacho que no rinde en la universidad, del muchacho que no. ¿Y por qué los otros son así y este no? Vamos a investigarlo. Doctores, tenía esta conversación anoche con mi hija de 17 años en torno a este mismo tema. Y me di cuenta, ¿verdad?, que luego de que yo me convertí en abogado, ya tengo que pensar de manera diferente en torno a la reacción que puede tener un padre cuando le hacen daño a sus hijos. Antes yo podía decir, por ejemplo, bueno, me violan una niña y yo agarro al violador y le rompo su vida, ¿verdad? Ahora ya yo conozco cuáles son los derechos y cuáles son las consecuencias de la vulneración de los derechos, que si bien es un violador, también tiene esos derechos fundamentales y constitucionales que se deben preservar. Y creo que la violencia no es parte de la solución del problema. Ahora bien, los legisladores, algunos legisladores aquí en el país, han estado proponiendo algunas soluciones, si se quiere, a este tema de los violadores infantiles, de las violaciones infantiles y de los abusos. Algunos dicen que la castración química, me imagino que sin saber lo que implica todo eso. Algunos, como una diputada que leí, ¿verdad?, que dice que no, que hay que castrarlo de manera tradicional, como se castran los animales. Y otros simplemente proponen crear programas de ayuda a las familias y programas de ayuda ya a los niños lesionados. Ustedes, como expertos en la conducta humana, ¿cuál es la recomendación o qué piensan de cuál es la solución que se debe buscar en torno a este tema? Bueno, mira, yo te puedo decir que en buscar castigo no está la solución. En aumentar pena de muerte, en poner castrar a los agresores, con eso no vamos a solucionar nada. Por el sentido de que lo que estamos haciendo es castigando el hecho, pero no nos estamos yendo a lo que es la base del problema, a lo que es la situación en realidad. O sea, esto es un problema complejo, no es un problema de simplemente aumentar una pena de muerte o hacer una ley con relación a los adolescentes. No tiene nada que ver con eso. O sea, yo creo que el enfoque debe de ser en prevención. Ahora bien, ya está el hecho, ya ocurrió el hecho, ya la sociedad estamos pasando por esto, pues sí debe de haber un castigo para estas personas, pero también debe de haber una rehabilitación, debe de haber un seguimiento a estos agresores, porque el agresor no nace siendo agresor. El hombre agresivo o el hombre agresor no nace siendo agresor. O sea, esto se crea, esto se aprende, esto es una conducta aprendida, por lo cual lo que tenemos que tratar es de evitar de que nuestros hijos, tanto hembras como varones, pues aprendan a tener este tipo de comportamiento. Y eso se aprende ¿dónde? En la familia. Eso se aprende en el hogar. Entonces lo que tenemos que comenzar a reconstruir es justamente la familia dominicana. Y para eso tiene que haber un conjunto de cosas, donde se sienten, una mesa donde se sienten a buscar posibles soluciones y no posibles castigos a lo que es el hecho. Doctora, en bueno, porque a mí me traumatiza esto realmente me crea mucho escozor. Sí, yo quería agregar este tipo de cosas. Cuando hablo de abuso sexual infantil, la clase social, hay que discriminar en ese aspecto. Vemos casos de violación sexual infantil más en la clase media, en la clase baja o en la clase alta. O es una patología que afecta las diferentes clases sociales. Lo que pasa es que las personas con un poder adquisitivo pues tienen más facilidades de poder educarse, de poder llegar a conocer otro tipo de forma, otro tipo de manejo, otro tipo de conexión afectiva con los padres o con los hijos. En la clase social es más tangible este hecho, por la sencilla razón de que los padres, por lo regular,
son padres que también vienen de una situación socioeconómica muy por debajo de la normal y entonces tienen también de una u otra manera que salir a temprana edad a buscársela, a ser padre de familia antes de tiempo, a tener o a cumplir roles dentro de la familia que no, en realidad no son lo que le corresponden. Entonces esos niños se la pasan prácticamente solos, cuidado por una vecina, cuidado por una amiga, cuidado por una compañera de trabajo, entonces por eso se ve más, se manifiesta más. El hecho aquí es la educación y el hecho aquí es la formación, esas son la base del problema. Tanto la formación en el hogar y luego la educación en las escuelas. Tenemos que tratar de ver cómo comenzamos a educar en base a la equidad y en base a respetar los derechos humanos de todos, independientemente de que sea hombre o que sea mujer. Tratar de formar al niño en base a ese tipo de formación, pues sería una parte importante para lo que sería ya el futuro del desenvolvimiento de ese niño. Pero ¿usted no cree que esa clase social alta, cuando se da ese tipo de fenómeno de agresión, oculta eso? Claro que sí. Ahí va a incidir. Por eso la denuncia es menos factible. Por eso la denuncia se nota menos. Hay mucha violencia, pero se da contra la mujer en ese sentido. Hay mucha violencia contra los niños en ese sentido, pero son menos visibles, porque ya hay un problema de etiqueta, un problema de poder tapar, un problema económico, en el cual por relación a mi estatus, a mi posición, pues entonces eso no puede salir a la luz pública y entonces se queda callado, se queda entre gavetas. Pero pasa de la misma manera. ¿Cuáles son entonces, doctores, esas opciones que tenemos nosotros como padres, como familia, si Dios nos libre, nos sucede un caso como este, a dónde acudir, qué hacer, cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Porque imagino que una persona que se dé cuenta que le pasó un suceso de esto a un menor, a un hijo, puede turbarse o puede hacer cosas que no son correctas. ¿Dónde dirigirse exactamente? Mira, lo primero es que no se debe de ocultar. Automáticamente lo expresas, automáticamente lo hace visible a tu mamá, a tu papá, a una persona que tú le tengas la suficiente confianza para poder decir o expresar este tipo de situación por la cual estás pasando. Tiene que ser visible, o sea, la información tiene que salir, no podemos quedarnos callados. Y luego entonces esa persona ver cómo puede buscar ayuda con relación a las diferentes instituciones que ofrecen ayuda en este sentido. Pero también pueden buscar la ayuda psicológica, que es primordial en este caso, porque es lo que te va a ayudar a ti de una manera menos traumática, poder afrontar positivamente lo que sería el hecho y lo que sería también los pasos que tienes que dar, porque recordemos que esto es abrumador. Eso es un concepto también de clase, es decir, los que más pueden irán a buscar más facilidades, que los que menos puedan. Y muchas veces yo cuando hablo de estos problemas, vienen otros problemas conexos, ligados a ese asunto. Me refiero a los casos de por ejemplo, de la homosexualidad. Me refiero a los casos de abuso en las mujeres, la violencia intradoméstica. Estos son fenómenos como que no se dan aislados. Donde hay un abuso infantil, investigue, meta el cuchillo, que hay otra cosa más allá. Eso es así. Me gustaría que ustedes aporten sus números telefónicos de manera rapidita, porque tenemos poco tiempo, para las personas que quieran contactarle a través de cada uno de los centros que ustedes elaboran. Yo estoy en el Centro de Capacitación Terapéutico de Autoayuda. El número de teléfono es 378, con el 809 delante, 378-9845. Estamos también en las redes sociales, que por ahí me pueden también enviar cualquier tipo de información o cualquier inquietud que tengan. Excelente. Al doctor, rápidamente, que tenemos... Yo estoy en el Centro Médico Gascue, yo laboro ahí. Mi teléfono es 809-481-2018. Y nosotros tenemos que agradecerles de manera con muchísimo cariño que nos hayan acompañado en este día. Muchas informaciones importantes, tal vez tenemos que invitarlo nuevamente para continuar hablando de este tema. Y nosotros tenemos que despedirnos por el día de hoy. Estamos dando seguimiento al proceso de la Junta Central Electoral, a ver en qué va a parar todo este engranaje que empezó el día de hoy hasta las 2 de la tarde. Y vamos a dejarlos entonces con un resumen de noticias de todo lo acontecido
sido en esta semana a cargo de Francis Javier. Hasta entonces. Parada 12, resumen noticioso de la semana. La preocupación sobre la violencia de género llegó a la Cámara de Diputados y esta semana la representante Johanny Guzmán de la Fuerza del Pueblo llamó a detener los feminicidios en el país. Exigir que se cumplan las órdenes de protección con monitoreo sistemático, haciendo uso de la tecnología para un seguimiento efectivo. La violencia hacia la mujer e intrafamiliar tiene múltiples causas, por lo que su abordaje debe ser multidisciplinario. En esta semana continuó la auditoría de los equipos de informática por parte de la empresa española Alhambra. En ese proceso de investigación se auditará el código fuente equivalente a un 5% de las mesas que participaron en las primarias del 6 de octubre. Así que hay que esperar.